Hola, hoy vamos a hablar sobre representaciones tiempo-frecuencia y vamos a empezar a hacer un pequeño repaso sobre las representaciones tradicionales. Luego vamos a hablar de las primeras representaciones tiempo-frecuencia y finalmente vamos a hacer una especie de clasificación o agrupación de las principales clases de representaciones tiempo-frecuencia. Esta clase en particular es una clase de tipo introductoria. Van a notar que muchos conceptos no los vamos a ver con la total profundidad que se merecen, principalmente porque este es un tema dentro del procesamiento de señales que se ha estudiado durante muchísimos años, es uno de los primeros temas que se ha trabajado desde los años 60, 70, y sin duda la bibliografía al respecto es muy amplia, podríamos dar un curso entero con este tema, y no es la idea en el contexto de este curso dedicarle tanto tiempo. Así que es más bien como una introducción a las representaciones tiempo-frecuencia que dan pie a todos los avances en procesamiento de señales más recientes que sí le vamos a dedicar más tiempo en el curso. Entonces vamos a volver un poco en esta introducción sobre la transformada de Fourier, un poco para motivar todo lo que viene después. Vamos a repasar un poquito, a repensar un poquito sobre la transformada de Fourier, sobre las particularidades que tiene y las limitaciones que tiene. Van a ver que acá en el margen superior yo marco un numerito que es la bibliografía. Esa bibliografía está al final con la referencia completa, indica a qué libro tienen que remitirse para ver en particular esta sección de la clase. Van a ver que en las clases, como en general acostumbramos, no se sigue un único libro, hay muchos libros, y para que se orienten a dónde ir con la bibliografía, yo cada algunos en like, cuando voy cambiando de bibliografía, les voy marcando de arriba ese numerito. Entonces, la conocida transformada de Fourier, acá tenemos nuestra señal, la señal que vamos a transformar. Acá tenemos el núcleo de la transformada de Fourier, este es el clásico producto interno que ustedes ya conocen de sobra. Acá estamos en el dominio continuo, la mayor parte de la clase vamos a seguir en el dominio continuo. Y acá tenemos la versión transformada, ¿no? El X mayúscula, vamos a usar las mayúsculas para notar a las versiones transformadas y en función de la frecuencia. Esta transformada de Fourier, como ya hemos usado en otras clases, podemos usar esa notación de la flecha doble para indicar que pasamos de un dominio al otro. A lo largo de la clase la vamos a volver a utilizar. Y por supuesto podemos hacer la antitransformada de Fourier, donde tenemos acá el núcleo y acá tenemos la versión en frecuencia que pasa a la versión en tiempo. Bueno, un simple repaso de cosas que ya han visto de sobra. Y ahora vamos a tratar de ver qué ideas o qué hipótesis hay detrás y en qué medida fallan o no alcanzan para determinados análisis. Nosotros sabemos que ese núcleo o esa base que nos permite hacer la transformada de Fourier son sinusoides, las exponenciales, y que tienen una duración infinita. O sea que van desde el menos infinito hasta el más infinito, y eso ya es una característica importante. Y dada esa característica, implícitamente nosotros estamos asumiendo o suponiendo la hipótesis de que esas sinusoides que van entre más y menos infinito tienen que modelar las que le corresponden a las señales. Por lo tanto, estamos pensando de alguna manera que la señal que queremos analizar está compuesta por sinusoides o exponenciales en todo caso, que van entre más y menos infinito. Eso es una hipótesis que estamos haciendo de manera implícita, pero que es muy fuerte. Y por lo tanto, nosotros estamos pensando que si las señales que vamos a analizar están compuestas por sinusoides que van entre más y menos infinito, estamos pensando que desde el punto de vista del espectro de la señal tiene una estacionariedad, o sea, es estacionaria, su espectro es estacionario, su espectro va a ser el mismo cualquiera sea el tiempo, o bien los parámetros o las características estadísticas de ese espectro no van a cambiar a lo largo del tiempo. Eso, como ustedes ya lo saben, nos lleva directamente a la principal limitación o desventaja que tiene la transformada de Fourier, que parte desde
una hipótesis que hacemos de manera implícita ya en la definición misma de la transformación. Entonces, avanzando un poquito más sobre esto, acá tenemos un ejemplo en donde hay una señal, la señal temporal es la que está acá abajo. Esta señal temporal, como ven, tiene tres componentes sinusoidales, una de una frecuencia un poco más alta, que está acá en el medio, una de una frecuencia más baja y otra de una frecuencia intermedia. Estas tres componentes están en una especie de seguidilla o sucesión, una atrás de la otra temporalmente, y nosotros podríamos hacer directamente la transforma de Fourier. El espectro puede ser discreto o como ustedes lo conocen, y obtendríamos esto que está acá arriba. Obtendríamos en la transforma de Fourier tres picos. Un pico con la componente de más alta frecuencia, uno con la de que era un poco intermedia y otro pico que le corresponde a la componente de más baja frecuencia. Lo que podemos pensar ahora es qué pasa si intercambiamos el orden en que se dieron. En vez de poner la de más alta frecuencia en el medio, la ponemos al principio, la ponemos al final. Y en principio, ese espectro que tenemos de resultado no cambiaría. No importa en qué momento ocurrió la de más alta frecuencia o la de más baja frecuencia. La señal, como un todo, tiene una componente de, por ejemplo, 300, de la más alta. No importa dónde la tiene, el tema es que la tiene. Entonces el espectro de Fourier me dice simplemente eso. Hay una componente, por ejemplo, digamos acá, de 300. No me dice dónde está. En realidad lo que nosotros quisiéramos obtener para tener este conocimiento acerca de cuándo ocurrió esa componente es algo así como esto que está representado acá en el medio, donde hay un eje de tiempo, donde hay un eje de frecuencia, una representación que ya es bidimensional, y que lo que me está diciendo es que en estos tiempos, la componente que estaba era la f de 1, en estos tiempos, entre este tiempo y este tiempo, la componente que estaba presente era la f2 y en la última parte, la componente que estaba era la f3. Entonces, esa representación, que es la representación tiempo-frecuencia a la que estamos apuntando, o el tipo de representación que estamos buscando, es la que me da más información acerca de qué frecuencias había en la señal y en qué momento estuvieron. No está haciendo esa hipótesis inicial de que todas las frecuencias estaban en todo momento, como era el de la transformada de Fourier.